inminente el juicio en el que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados. Con ese dato y con el dato del fin de semana de la fórmula Fernández-Fernández, quedó el kirchnerismo en el centro de la escena, condicionando al resto de los partidos políticos también a Cambiemos. Estamos con el diputado Pablo Tonelli en el móvil. Allí está Jerónimo Mura. Muy buenas tardes. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, a partir de mañana al mediodía es que se va a dar inicio al primer juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en el fin de semana se convirtió en precandidata a vicepresidente, ¿no? Va a acompañar a Alberto Fernández. Y bueno, a partir de esto y de lo que fue la controversia que se generó en los últimos días, este ida y vuelta entre la Corte Suprema y el Tribunal Oral número 2, que la va a juzgar, para mañana se convocó a una marcha contra la impunidad en la zona de tribunales. Bueno, vamos a hablar de todo esto con el diputado Tonelli, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Pablo. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? La gente que sale a la calle, que rechaza en alguna medida lo que hace la justicia, por ejemplo, y más teniendo en cuenta que se acerca este juicio de mañana. A mí que la gente se exprese en la medida que lo haga de modo pacífico, ya sea en favor, en contra, o como lo de a mí que la gente se exprese siempre me ha parecido bien, a condición, por supuesto, de que sean manifestaciones pacíficas y no haya violencia ni agravios innecesarios. De modo que en eso estoy muy de acuerdo. Y respecto al comienzo del juicio, yo lo celebro. Me parece que la justicia, cuanto más rápida sea para definir la situación procesal de las personas que están procesadas, mejor es. Si hay algo que es pernicioso o es perjudicial para la gente, es estar mucho tiempo o largo tiempo sometido a procesos sin que eso se defina. Así que yo celebro que el pedido del expediente que hizo la Corte la semana pasada no haya concluido con una postergación del juicio, que el juicio mañana comience, espero que se desarrolle con toda normalidad y que al final la justicia dé su veredicto como corresponde. Luciana, ya te está escuchando el diputado Pablo Tonelli. Muy buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es su opinión acerca de si el riesgo de que la Corte interfiera en el proceso judicial que se inicia mañana y se postergue por pedidos de nuevas pericias o algún otro recurso al que se le dé lugar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ha quedado completamente desactivado ese riesgo? No, completamente no. La Corte todavía puede intervenir, por supuesto. Yo creo que no sería bueno que la Corte intervenga en esta etapa del juicio. Lo normal en los juicios penales es que todas estas cuestiones vinculadas a la prueba, a la admisibilidad de la prueba, a la pertinencia de la prueba, las resuelva el mismo tribunal que interviene, el Tribunal Oral, o la Cámara de Casación. Y que la Corte solo intervenga al final, como ocurre en todos los juicios, para revisar sentencias que son las que ponen fin al pleito. A mí no me parecería bien que en este caso particular la Corte se aparte de lo que es su doctrina de toda la vida, intervenga en una etapa intermedia referida a cuestiones que para mí, y de acuerdo con la ley, tienen que resolver el Tribunal Oral y la Cámara de Casación. De modo que lo mejor sería que la Corte espere a que haya una sentencia, a que esa sentencia sea revisada por la Cámara de Casación y entonces recién sí al final, si alguna de las partes interpone un recurso ante la Corte, que la Corte revise lo actuado. Ahora, Pablo, este juicio y por el año electoral y por la figura del expresidente ha comenzado a tener lecturas políticas y ha quedado atravesado por la pugna política y en ese sentido la opinión pública está viendo que la Corte no está garantizando que el Poder Judicial funcione autónomamente de esas vicisitudes políticas. De hecho, una de las lecturas instaladas la semana pasada es que el ahora candidato a presidente Alberto Fernández había sido una figura clave en la decisión de la Corte de pedir la causa para, bueno, finalmente sacarle fotocopias. Bueno, nosotros lo que podemos hacer desde el gobierno, y lo digo en mi rol de oficialista, o desde el Consejo de la Magistratura, que también yo integro, lo que podemos hacer es darle a la justicia todas las garantías de independencia que la justicia necesita para funcionar y trabajar de manera autónoma e independiente. Y eso lo estamos haciendo desde el primer día del gobierno de Cambiemos. Ahora, si la propia Corte, como cabeza del Poder Judicial, toma una decisión
equivocada de interferir en una causa y lo hace movida no por razones procesales o por razones técnicas, sino por motivos políticos, entonces ya la cosa es totalmente distinta y en ese caso lo que habrá que pensar es qué hacer con la Corte, situación que podría terminar inclusive con un pedido de juicio político. Pero ahí ya estamos hablando de una interferencia que surge del propio Poder Judicial y respecto a la cual son absolutamente ajenos los otros dos poderes. Usted recién mencionaba a partir de la pregunta de Jerónimo Mura en relación a la manifestación de la opinión pública, que era bueno que la gente se movilice, pero se produce ahí un dilema, porque también la presión de la opinión pública sobre la Corte ha llevado a tomar decisiones, fallos legales, que de alguna manera, según por ejemplo la figura de quien firma en general en disidencia esas sentencias, Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, están dando lugar a interpretaciones de la ley que no son las mejores en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde ese punto de vista, los jueces de la Corte y en general todos los jueces del Poder Judicial gozan y disfrutan de las más amplias garantías de independencia que les da la Constitución y que, reitero, los otros dos poderes respetamos. De modo que está en ellos actuar con esa independencia, ejercer esa independencia que les garantiza la Constitución y no dejarse influir por manifestaciones de la opinión pública. Ahora, la opinión pública tiene derecho a manifestarse y los jueces tienen todas las garantías del mundo para actuar con independencia. En cada uno de ellos está saber si lo hacen y si ejercen esa independencia o no. Pablo, en relación a la candidatura de Alberto Fernández, inquietó la advertencia que le hizo a una serie de jueces acerca de que en el futuro van a tener que dar explicaciones. ¿Cómo ve esas palabras en un candidato o precandidato presidencial? La verdad que personalmente me cayeron mal, me preocuparon porque sonaron de una manera muy parecida a una amenaza esas palabras, sobre todo porque se refirió a algunos jueces en particular a los cuales nombró. Sí, sí. Porque si hubiera sido una expresión generalizada, referida a toda la justicia, en fin, uno puede tomarlo de otra manera. Pero él se refirió nada más que a 4 o 5 magistrados que tienen cargos muy importantes en la justicia, y a los que él nombró de manera muy particular, de modo que a mí me preocuparon y en ese sentido coincido con el comunicado de la Asociación de Magistrados condenando esas expresiones y reclamando que el ahora candidato a presidente se abstenga en el futuro de hacer o de vertir esa suerte de amenazas a los jueces. La Asociación de Magistrados también cuestionó las palabras del jefe de gabinete Marcos Peña. Sí, pero ahí hay una diferencia. ¿Cuál es? Respeto a la opinión de la Asociación de Magistrados, y es que Marcos Peña expresó una opinión respecto de una decisión judicial ya tomada. Él dijo, a mí esta decisión no me pareció del todo bien por tal y cual motivo, lo cual me parece que forma parte del derecho a la crítica, del derecho a la libertad de opinión. Distinto es que alguien le diga a los jueces, ustedes hagan las cosas de tal manera, porque si no, los vamos a investigar, les vamos a pedir explicaciones. Es otra cosa totalmente distinta. Bueno, pero quizás en una Argentina con un nivel de instituciones de tal debilidad que el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo se expresa, aunque tenga derecho a hacerlo, no es del todo oportuno, ¿no? A mí me parece, por supuesto respeto todas las opiniones, pero a mí me parece que cuando un gobernante, el jefe de gabinete o un ministro o el presidente o un legislador se expresa y da una opinión respecto de una decisión ya adoptada por la justicia y dice me gusta, no me gusta, me parece que está bien o está mal por esto, por aquello, eso forma parte de la libertad de expresión a la que todos tenemos derecho. Ahora, distinto es el caso cuando un funcionario o un legislador expresa una opinión antes de que la justicia resuelve o intenta condicionar la decisión que la justicia tiene que tomar. Pero cuando la decisión ya está tomada, que se la critique o se la elogie, a mí me parece que no es algo que esté mal. Bien, pero respeto, por supuesto, las opiniones en contrario, ¿no? La figura de Alberto Fernández, que tuvo estas expresiones en relación a los jueces, ha sido introducida en la fórmula presidencial, según gran parte de los analistas, como un factor de moderación de la grieta y de los extremos que se le atribuyen al kirchnerismo. ¿Desde Cambiemos se hace la misma interpretación?
Bueno, si uno lo analiza a la luz de las declaraciones de los últimos días de Alberto Fernández, no parece que esto vaya a ser así. Porque inclusive anoche, tengo entendido, yo no lo vi, pero tengo entendido que anoche, en un reportaje que le hizo Horacio Berbisky, él reiteró esta suerte de amenazas. Sí, en el Destape, en un programa que se llama El Destape, sí. Bueno, y lo reiteró ya siendo candidato presidencial. De modo que no me parece que vaya a contribuir a salvar o cerrar esa grieta. A mí me parece, por ahora y antes de poder tener una opinión definitiva, para lo cual hay que esperar el discurrir de los acontecimientos, me parece que a esta altura el mérito que tiene la candidatura de Alberto Fernández es que la saca a la expresidenta del centro del debate y del centro de la campaña. Porque no cabe duda que ella va a estar muy ocupada en los próximos meses defendiéndose en los juicios que tiene que afrontar. Entonces la candidatura de Alberto Fernández la corre a ella del centro del debate, del centro de la escena, lo pone a él en ese lugar, para lo cual no cabe la menor duda que es un hombre preparado, que es un hombre diestro, que sabe perfectamente afrontar los medios y las discusiones, y ella queda un poco resguardada. Me parece que ese es el gran mérito que yo por ahora veo. Vamos a ver andando la campaña y una vez que las cosas se confirmen y se hagan las demás postulaciones, si esto efectivamente es así o si encontramos alguna razón más detrás de la decisión. Pablo, la idea de que con esa estrategia el kirchnerismo intenta avanzar y llevarse votantes y figuras del centro como Sergio Massa, ¿los pone a Cambiemos en un problema en el sentido de si querían ampliar su base de sustentación hacia el centro? Bueno, por ejemplo, ¿Massa ya se está yendo hacia el otro lado? Yo creo que no, nosotros tenemos que seguir con nuestra propia estrategia, con nuestra propia plataforma, con nuestra propia propuesta. Además, personalmente creo que si algún dirigente que hoy en día no está identificado con algún partido en particular decide sumarse a la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, hubiera sido muy difícil que tomara una decisión en sentido contrario y se sumara a Cambiemos. No me parece que los potenciales aliados de Unidad Ciudadana sean los mismos potenciales aliados que de Cambiemos. Me parece que tenemos espacios distintos, propuestas distintas y un electorado muy distinto también. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestra propuesta, reafirmar nuestro mensaje, explicar bien qué es lo que hemos hecho en estos 4 años o 3 años y medio, cuáles han sido los avances que a nuestro modo de ver se han producido en el país y fundamentalmente explicarle a la población qué es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años si ganamos. Y no salirnos de eso, y bueno, y que cada uno haga sus propuestas, haga sus ofertas electorales y que el electorado decida como corresponde. Pablo, última pregunta. Hay Convención Nacional del Radicalismo el lunes que viene. ¿Complica de alguna manera a la coalición, a Cambiemos, este marcar la cancha del kirchnerismo que está obligando a los dirigentes del centro a definirse? Labaña dijo que va a ser candidato a presidente. Schiaretti dijo que no va a haber una coalición ni con Cambiemos ni con el kirchnerismo. ¿Con quién van a ampliarse? Y la idea de que si el kirchnerismo se amplía a otro lado, Cambiemos debería ampliarse también. Nosotros, en rigor de verdad, siempre hemos estado abiertos al diálogo con otras fuerzas políticas y a una eventual ampliación de Cambiemos. Lo que pasa es que también solo podríamos hacer eso con fuerzas, con agrupaciones razonablemente afines a Cambiemos. Es decir, no podemos ampliarnos con gente que piensa distinto de nosotros. Pero Schiaretti parecía una alianza potable para Cambiemos, sin embargo ratificó que irían solos a las PASO. Bueno, de todas maneras no perdamos de vista que hasta el 12 de junio hay plazo para la formalización y constitución de las alianzas electorales. Es decir, que podrían avanzar en una alianza con Schiaretti. Nosotros vamos a conversar con todo el mundo, salvo con los kirchneristas o con los extremistas de cualquier signo. Bien. Excluyendo a los kirchneristas y a los extremistas de cualquier signo, nosotros vamos a conversar con todos como lo hemos hecho siempre. Y bueno, de esas conversaciones surgirá la posibilidad o no de que nuevas fuerzas, nuevas agrupaciones o nuevos dirigentes se agreguen y se incorporen a Cambiemos y de ese modo ampliemos nuestra oferta electoral.
Muchísimas gracias, Pablo Tonelli, en esta tarde. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, Jerónimo Mura. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Muy Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Bueno, fórmula presidencial, precandidatura.